En los años 40, tras la Guerra Civil, el mal estado de la cubierta de la iglesia de Santa María del Castillo hizo que se construyera un nuevo tejado, perdiéndose la armadura que hasta entonces había existido, sustituida por otra que quedó oculta a la vista por un simple falso techo de cañizo y yeso. Con el paso del tiempo, se fueron realizando arreglos para mejorar el aspecto de la iglesia, y no hace mucho tiempo se colocó en el templo un nuevo techo de casetones de escayola. Pero la iglesia necesitaba arreglos de más enjundia. Varias grietas denunciaban problemas de estabilidad de los muros, las cimentaciones eran escasas y la cubierta debía de ser reparada. En el año 2003, el arquitecto José Félix Fernández recibió el encargo de restaurar la iglesia. Cuando inspeccionó el espacio existente entre la cubierta y el falso techo de casetones, quedó sorprendido al encontrar piezas de madera que mostraban en una de sus caras determinados rebajos, tal como los que llevan las que componen las armaduras de la acería. Conocido este hecho por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, se encargó al especialista en este tipo de armaduras, Enrique Nuere, la realización de un informe para documentar el hallazgo y dejar constancia del mismo. La mayor parte de estas piezas estaban utilizadas como correas entre las cerchas, aunque también aparecieron algunas reutilizadas con distintos fines, tales como las utilizadas de calzo de una pieza auxiliar empleada para suspender el falso techo. A pesar de las dificultades de circulación por lo angosto del espacio bajo cubierta, se pudieron fotografiar aquellos elementos cuya cara trabajada quedaba visible, y a partir de esta documentación, analizando sus características geométricas, se hizo una primera investigación para tratar de averiguar las características de la armadura de la que procedían dichas piezas. Resultado de estos trabajos fue una primera imagen de cómo pudo haber sido la armadura original de la iglesia, contando con la optimista conclusión de que, aunque muy mutilado, aún se conservaba mucho material original, tanto que la recuperación del artesonado de la acería que cubrió en su origen la nave era una opción compleja y difícil, pero asumible. Esta circunstancia, unida a la importancia del hallazgo, cambió la naturaleza del encargo realizado a José Félix Fernández, ya que se decidió modificar el proyecto de restauración, incorporando al mismo la recuperación del techo original desentrañada por Enrique Nuere. Con el inicio de las obras de restauración, la empresa Taugel recibió el encargo de recuperar la armadura primigenia, utilizando todo el material original existente. Cuando se desmontó el falso techo de casetones de escayola, empezaron a verse los tirantes con sus rebajos, que hasta ese momento solo se habían podido fotografiar parcialmente mediante un espejo descolgado desde su cara superior. Una vez desmontada la cubierta en su totalidad, se inventariaron todas las piezas originales. Ahora se podía iniciar un nuevo trabajo de investigación, pero conociendo con exactitud los detalles y características de todos los elementos originales existentes, lo que permitiría ir eliminando las propuestas de recomposición que no fueran compatibles con la totalidad del material existente. El proceso de análisis de los diferentes elementos hallados consiste básicamente en identificar todos los rebajos de cada pieza y ver con qué tipos de lacería son compatibles. En este caso, se trataba de una traza geométrica basada en el uso de la estrella de 8, sin llegar a formar ruedas completas. A partir de las características concretas de los cortes de unas cuantas piezas, se podía deducir que en la armadura había 3 zonas con una decoración de lazo más rica que en el resto, lo cual eliminaba la hipótesis inicial realizada tras el primer informe, pero habría una interesante expectativa. Nos encontrábamos con un trazado más interesante. Durante el proceso de investigación y reconstrucción, se trataba de ir planteando hipótesis de montaje en las que las piezas existentes encajaran sin lugar a dudas. La primera zona de la armadura que dio pistas inequívocas sobre el modo de conjuntar todas las piezas de un mismo tipo fue el almizate, es decir, la parte horizontal de la armadura compuesta por los nudillos, piezas que se distinguen de los pares por su menor canto. A partir del conocimiento seguro de la morfología del almizate, la solución de los faldones parecía evidente, pero no lo fue tanto, ya que había piezas que en los primeros intentos de recomposición del conjunto no tenían cabida en ninguna parte del mismo. Tras muchos intentos de combinar los posibles conjuntos de piezas, solo modificando la solución para uno de los extremos más ricos se podrían colocar todas las piezas existentes en un lugar concreto de la armadura. Por otra parte, el porcentaje de piezas recuperadas de cada tipo, respecto a las necesarias para completarlos, guardaba una cierta relación, lo que tranquilizaba en cuanto a lo que la estadística había pronosticado.
Al ser evidente que los faldones de uno de los extremos de la armadura eran conceptualmente más pobres que los del otro, supusimos por pura lógica que este debería ser el situado a los pies de la nave, siendo el extremo más rico el del presbiterio. La siguiente fase requería recomponer y restaurar todas las piezas existentes, desgraciadamente mutilada por sus dos extremos. Trabajo que se realizó con prótesis de madera de pino, similar a la de la armadura original, encolada con resina de resorcina, a fin de devolver a las piezas su capacidad resistente original. Esta es una práctica iniciada por Enrique Nuere hace más de 20 años, basada en el mismo principio que permite la fabricación de madera laminada, procedimiento que fue refrendado posteriormente en una tesis doctoral del arquitecto Miquel Landa en 1997, dirigida por Nuere. En teoría, todos los problemas de configuración de la armadura estaban en principio resueltos, pero el trabajo no dejó de deparar sorpresas. En la antigüedad también se cometían errores, y de vez en cuando aparecían rectificaciones de corte mal trazados, empalmes cortados a la mano contraria que obligaban a rehacer piezas nuevas, y nudillos, algo más altos que el resto, que en los primeros intentos de recomposición hicieron pensar que fueran pares, aunque después se comprobó lo contrario. Una vez fabricadas todas las prótesis y recompuestas las piezas estructurales, se agruparon de acuerdo con los dibujos realizados en el proyecto de investigación, uniéndose los pares o nudillos entre sí mediante los peinazos, alternándose con las piezas de nueva fabricación allí donde las originales faltaban. El trabajo de la máquina agiliza enormemente la intervención en este tipo de armaduras, y aunque teóricamente hoy en día hay máquinas que podrían realizar todos los trabajos adicionales que requieren cada pieza, el tiempo y coste de la programación necesaria lo harían inviable. Esto hace que los trabajos que se pueden llevar a cabo por procedimientos empleados tradicionalmente en los talleres de carpintería se sigan realizando así, lo que en el caso de los peinazos requiere preparar sus espigas, quitar la madera sobrante y acabar con el agramilado de la cara vista. El agramilado es el ranurado que se practica en la cara inferior de los palos y que al interrumpirse en los encuentros de la madera simula que la pieza pasa por detrás de la que cruza con ella, lo que ayuda a imaginar la armadura como un gran conjunto de maderas que se entrelazan como si de cintas se tratara. También era necesario fabricar todas las piezas perdidas, bastantes pares y bastantes nudillos, teniendo que realizar los rebajes necesarios para completar los trazados de la acería de la armadura, y lógicamente la totalidad de peinazos y taugeles, que por su pequeño tamaño se habían perdido casi en su totalidad. Tan solo quedaron unos pocos peinazos de muestra. En este proceso se empleó la fresadora de control numérico diseñado por Taugel para este fin, fabricando las piezas necesarias con precisión absoluta y en un tiempo razonable, algo sin lo cual el precio de la intervención habría hecho impensable la recuperación del artesonado. En los taugeles, es decir, en las pequeñas piezas no estructurales que completan el puzzle geométrico que forman estos techos, el trabajo de la máquina solo requiere completarse con el agramilado, para lo cual Taugel también ha desarrollado sus propias máquinas. Toda la madera es tratada con productos insecticidas y fungicidas para protegerla de posibles ataques de xilófagos, en el caso de que un potencial fallo de mantenimiento de la cubierta las pusiera en peligro al alcanzar humedades por encima del 20%, grado a partir del cual estos insectos encuentran la madera en el punto óptimo para ser devorada. Uno de los pocos peinazos encontrados mostraba un detalle interesante, la ausencia de espigas para el encaje en los pares. Detalle que confirma una vez más la costumbre de prefabricar estas armaduras por conjuntos de unos 4 pares o nudillos. Su compleja traza de lacería no solo era un ornamento, las rígidas reglas geométricas del trazado garantizaban una precisión en las medidas de los elementos prefabricados difícil de conseguir lidiando con las varas de madera entonces disponibles, y sin embargo, imprescindible para su correcta conjunción en el montaje final. Y en segundo lugar, para dar a los paños rigidez suficiente para su manejo sin que se desbarataran. Y así poder subirlos hasta la coronación de los muros y después montar el conjunto de la armadura con gran rapidez. Así, se organizó la armadura en conjuntos de 3 o 4 pares o de nudillos, que posteriormente se trasladarían a la iglesia para su montaje final. Cuando se comenzó la construcción in situ, la primera operación a realizar consistió en colocar el doble tirante y el estribo perdidos, lo que a su vez requería restaurar los tirantes, sus ménsulas de apoyo, reproducir elementos desaparecidos y, en definitiva, preparar la infraestructura que garantizaba la estabilidad del conjunto de la cubierta. Para ello era preciso comenzar por la solera,
existente en gran parte y perdida en algunos tramos. Sobre la solera se apoyan directamente los canes que soportan los tirantes. 3 de estos canes se habían perdido y tuvieron que reproducirse siguiendo el modelo de los existentes. Una serie de molduras o tocaduras remataban el borde superior de los aliceres, tablas que ocultan toda la infraestructura resistente de la armadura y en su conjunto componen el arrocave. Los estribos, piezas de gran tamaño, habían de encajarse con precisión en los correspondientes ensambles de los tirantes. Un clavo de forja que había permanecido sin arrancarse de uno de los tirantes, junto con el ensamble de cola de Milano de sus cabezas, permitieron conocer la sección exacta del estribo. Una grúa se encargó de subir las piezas a su emplazamiento definitivo. Los nudillos se colocaron sobre un ligero andamio, tal como se habría hecho en el siglo XVI, y sobre el conjunto de los nudillos se fueron basculando los conjuntos de pares. Tan solo, en un par de semanas toda la armadura estaba conjuntada, dispuesta para recibir el entablado sobre el que se colocaría posteriormente la teja. Después de afianzadas todas las cabezas de los pares en la hilera, quedaba el trabajo de completar la lacería interrumpida en las zonas de empalme de los distintos módulos y cubrir el trasdós de tabla. Finalmente entonar el color de la madera nueva con la vieja y esperar al resto de intervenciones de restauración. Gracias al minucioso trabajo de Taugel, los feligreses de Perales de Tajuña ya pueden contemplar de nuevo la armadura mudéjar de su parroquia, tal como se pudo disfrutar 4 siglos antes. En la primera fase de la obra, la armadura quedó completa a excepción del racimo de mocárabes del centro del almizate. Su falta dejaba la obra inacabada, por lo que se planteó la necesidad de rematar el hueco dejado por el racimo perdido. Pero así como en el resto de la armadura, todo lo que se hizo seguía fielmente los detalles de la armadura original. En este caso no disponíamos de ningún dato que sirviera de base para poder recuperar un racimo como el que la armadura tuvo en su origen, por lo que se imponía hacerlo de modo que no ofreciera ninguna duda de que se trataba de un añadido de nuestros días. Precisamente, poco tiempo antes, Taugel había realizado un racimo de vidrio, probablemente el primero en la historia de la carpintería de lazo, por lo que nos decidimos a usar este material para completar la obra, ya que dicha solución no incurría en el peligro de crear un falso histórico. Además, esta solución ofrecía la posibilidad de utilizar el racimo como una lámpara decorativa, algo que por el momento no se ha aprovechado, pero que se deja abierto a un futuro que esperamos no sea lejano.